juicios finales, capítulo número 20 del Apocalipsis. Vamos a leer. Sean bienvenidos todos, hermanos, los que por primera vez están, los que ya tienen más de 2 veces y los que siempre estamos. Bienvenidos. Verso número 7, vamos a leer y nos dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá y engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog, Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos que nos cubras siempre, que sanes al que está enfermo, que levantes al que está caído, que animes al que está debilitado, pues nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Por eso acudimos y tu palabra nos manda que oremos unos por otros. Y eso es lo que hacemos, Dios, suplicando la misericordia para cada uno en las diversas áreas. Ahora, Dios, te pedimos que nos traigas el consejo de tu palabra. Háblanos, maravilloso Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Estuvimos el jueves dándole ya inicio a lo que son y a lo que es estos temas de los juicios finales. Aclaré que cuando hablamos de juicios estamos hablando de plurales. Estamos hablando que van a ser varios juicios que se van a llevar a cabo simultáneamente. Bueno, como ya leíamos acá en estos versículos que luego de que se llevó a cabo lo que es la gran tribulación, se entró a lo que es los 1000 años del reino de Cristo, literalmente acá en la tierra. Hemos venido enseñando que este reino y sobre todo esta capital del reino va a ser en Jerusalén. De ahí es donde vendrán o llegarán todas las naciones, probablemente pueden ser comitivas, que lleguen a Jerusalén a pedir el favor de Dios para sus naciones, para sus lugares. Y de Jerusalén saldrá lo que es esa bendición que las naciones estarán pidiendo cada tiempo en lo que es este periodo de 1000 años. Estuvimos comentando que en estos 1000 años es algo maravilloso el ir comentando lo que se ha dado. En primer lugar, en este periodo se recupera todo lo que es lo destrozado que está
en este preciso momento el mundo. Y lo destrozado que va a quedar luego de esa terrible guerra, que en el caso nuestro nosotros más la asociamos a la tercera guerra, y que bíblicamente se le denomina la guerra del Armagedón, que es con la que concluye la gran tribulación. Pero a partir de el inicio de ese milenio, hemos enseñado que todo viene siendo restaurado, todo viene siendo ubicado en su lugar, las familias, las naciones, impera lo que es el respeto, lo que es la equidad, lo que es no democracia, sino lo que es la teocracia de Dios en el planeta. Ya veíamos que la gente se vuelve longeva, que esa agresividad, como dice Isaías, de las fieras que se vuelven pasivas, puede en alguna manera referirse a las mismas fieras del campo, pero sobre todo puede entenderse sobre la agresividad del hombre, de las guerras, y todo eso va a desaparecer en este tiempo de gobierno de Cristo en la tierra. Dice la palabra que con el cetro de su poder, de su vara, pondrá los lineamientos, en este caso el gobierno o Cristo mismo. El adelanto o el desarrollo de todo lo que es la tierra es impresionante. De acuerdo, hemos venido estudiando. Es increíble cómo todo cambia. Por supuesto que cambia porque, en primer lugar, Satanás ha sido apresado y puesto en el abismo. Y eso pues es la parte más aguda que por los siglos se había llevado a cabo en esta tierra, y lo que había destruido todo lo que era no solo lo humano, sino la naturaleza misma, porque donde se mete, donde está el diablo, pues arruina todo. Ahora, en ese reino, estuvimos mencionando que la iglesia va a tener, por supuesto, esa participación. Vamos, luego de que termine lo que es la gran tribulación, en ese preciso momento viene la iglesia, nos insertamos en el reino y hablábamos de las funciones que vamos a tener, como va a ser como funciones de jueces, de acuerdo a cómo nos hayamos nosotros preparado, de acuerdo a cómo durante el periodo de la vida en la iglesia nosotros nos hayamos preocupado por ser ingeniosos en los asuntos espirituales. Eso nos llevará pues a ocupar posiciones. Pueden ser, como lo dice Primera de Corintios capítulo 6 verso 3, que habla de esas funciones que vamos a tener como iglesia. Esto es impresionante, hermanos, el que aparecemos una vez más nosotros en la escena, y creo que ahí vamos a por supuesto agradecer mucho más a Dios, porque fue Él el que primeramente nos escogió desde antes de la creación del mundo y creó las condiciones para que nosotros naciéramos en esta tierra, y luego se nos apareció aun cuando nosotros éramos enemigos por medio del pecado hacia Él, y nos cambió
y luego nos involucró dentro de ese pueblo escogido para que gobernáramos en este periodo de 1000 años. Ahora, voy a entrar entonces a lo que es el versículo número 7 que leíamos para que podamos avanzar. Por ejemplo, cuando ha pasado ya los 1000 años, yo quiero que usted se transporte, se imagine cómo será este periodo tan maravilloso, sobre todo, bueno, para todo el mundo y sobre todo para la iglesia. Porque en este caso, nosotros como iglesia, ya en ese periodo vamos a ser un sector o una comunidad glorificada. Dicho de otra manera, vamos a tener cuerpos glorificados. Porque cuando se da el rapto, eso es lo que hace el Señor en esa ocasión. Los cuerpos de los santos que estaban en el sepulcro, o que van a estar en el sepulcro, van a ser levantados y transformados, y los que están vivos, dice el apóstol Pablo, serán transformados. Es decir, le van a poner o nos van a poner un cuerpo de acorde a esa dimensión espiritual o de gloria. Porque le voy a aclarar esto. En este cuerpo en el que estamos, es un cuerpo débil, es un cuerpo frágil, que no llena las condiciones para poder catapultarnos a una dimensión espiritual que es la que Dios nos tiene y nos tiene preparado para ello. Entonces, por eso es necesario el transformar nuestros cuerpos, y vamos a tener pues esos cuerpos transformados. Y yo, déjeme pensar, yo digo que de acuerdo a lo que habla de la iglesia el Señor, que es su amada, que es su iglesia, que es la esposa con quien se va a casar, que son términos de afinidad para ese grupo de personas que en este caso estamos involucrados nosotros, no es otra cosa sino esa persona cercana en el gobierno del milenio con Cristo. Es decir, esos ministros, esas instancias que vamos a estar dentro de esa esfera. Me imagino que vamos a convivir mucho o quizás todo ese tiempo en lo que sería Jerusalén, pues ahí está la sede de Cristo y nosotros no podemos separarnos de él. Usted me dirá, pero qué aburrido es que no salgamos. Bueno, déjeme pensar, yo no digo que no va a haber todo lo que es el movernos en el campo espiritual, sin duda, eso es un hecho, pero queriéndonos ubicar en el término humano como el nuestro actual, entonces ahí es donde va a ser también nuestra sede. Ahora, cuando entro en el versículo número 7, fíjese, en este caso está diciendo: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. En este caso, acuérdese que hace 1000 años Satanás fue apresado cuando finalizó lo que es la gran tribulación y fue puesto en ese lugar de el abismo que se llama, o sí, el lugar de prisión. Ahí ha estado Satanás va a estar más bien por estos 1000 años. Pero yo quiero que vayamos y veamos qué es lo que sucede, hermanos. Y esto nos lleva a hacernos grandes preguntas, como cuáles, como el cambio que se va a dar en las naciones, en los países, luego de que Satanás sea suelto de su prisión
Y yo quiero tomar como una idea que tiene sentido. Y es la siguiente. Quiero primeramente enfatizar en ello. ¿Por qué Dios, voy a usar esta imaginación, por qué Dios le permite al hombre en sí, a todos estos que se han desarrollado en 1000 años, les permite todas las bendiciones que jamás las encontró el hombre en los 6000 años anteriores, que son precisamente los que nosotros estamos prácticamente terminando? De Adán a esta fecha estamos hablando de 6000 años. Pero que en estos 1000 años ha habido un florecimiento, ha habido un desarrollo en todas las áreas de la vida. Ha habido justicia, ha habido paz, ha habido equidad, ha habido provisión. La gente, porque el mismo planeta se ha rejuvenecido en estos 1000 años, y las montañas, el aire, el oxígeno, todo es una renovación y un ambiente del que estas personas milenias o del tiempo del milenio van a disfrutar. Pero la idea es, bueno, ahora viene justamente el momento cuando al cumplir estos 1000 años el Señor suelta a Satanás. Pero ¿por qué lo suelta? Precisamente esa es la idea. Será el instrumento. Vamos a ver, porque siempre, hermanos, todo circula en los propósitos de Dios. En este caso, el Satanás será el instrumento que Dios usará para poner a prueba una vez más la humanidad. Esto es importante que le pongamos atención. El enemigo o Satanás es un instrumento que Dios va a usar. ¿Para qué? Ya lo dije. Es el instrumento que Dios usa para poner a prueba una vez más la humanidad. Los jóvenes, los niños, hay personas que van a tener 1000 años, que van a rondar cerca de los 1000 años. No es un hecho que la muerte va a ser muy escasa, porque la gente va a tener tanta comodidad y tanta bendición, partiendo hasta del ambiente mismo, de la ecología misma, y les permitirá la longevidad. Pero esta gente ha disfrutado de todo esto. Y cuando digo yo que el Señor va a ser, dicho de otra manera, una prueba más para con el ser humano. Y esto es la prueba de juego, la prueba última, como yo lo he dicho, así como se lo voy a explicar de esta manera para que entendamos esto otro. Es como Satanás. El Señor sabe que es malo. El Señor sabía y sabe que Satanás es mentiroso, es lo que la Biblia dice que es. Pero con todo eso que es y que ha hecho Satanás, es suficiente para que el Señor luego, antes que se apostara encima de la humanidad para destruirla, el Señor busca lo que son los procesos, no para condenarlo de una vez, sino para en esos procesos probarle a Satanás que él es diablo y que él es malo por naturaleza. Dicho de otra manera, nuestro Dios es ese Dios que aun cuando Él tiene la potestad, tiene el poder, Él siempre buscará los canales
el debido proceso, como muchas veces se le dicen en los términos judiciales, el debido proceso para no alterar nada, para probarle al enemigo que él es diablo y que él es malo. Y yo decía en una ocasión que, por ejemplo, esta prueba para Satanás, para que hablemos ahora después con respecto a los seres humanos del milenio. Por ejemplo, yo decía, esto no está en la Biblia, pero tiene una lógica. Cuando sin duda Satanás le dijo, estoy en el mundo y a la verdad yo no puedo soportar las glorias, las tentaciones, mi naturaleza. Es imposible que yo la pueda doblegar. Es imposible que yo pueda vivir de una manera diferente porque hay mucha atracción. Y viene el Señor para llevar el debido proceso. Lo que viene a hacer el Señor es mandar a su Hijo. Y al mandar a su Hijo, nosotros sabemos que lo manda al mundo donde Satanás dice que él no le puede ser fiel a Dios porque no tiene esa capacidad dada las condiciones que hay en la tierra. El Señor, para probarle a Satanás que es mentiroso, vemos que manda a su Hijo y lo manda en condición de hombre. Y en la condición de hombre, fíjese bien, en la condición de hombre, el Señor pasa todas las pruebas. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Satanás, sin duda, su argumento era que él no podía estar sin el pecado porque era imposible, pero el Señor entonces se lo prueba a través de su Hijo, que sí es posible estar en el mundo y no ser alcanzado por el pecado del mundo. Y eso es lo que, porque yo quiero que me lleve la idea, porque el Señor pudo haberlo juzgado de un solo, pero mire hasta dónde le está dando toda la, como dicen, el mecate, le está alargando lo que es la cuerda, aun cuando el Señor ya prácticamente, como lo dice en uno de los evangelios, ya Satanás fue juzgado y fue hallado culpable. Fue juzgado cuando Cristo sí puede, y que cae entonces el argumento que él no podía vivir en el mundo sin pecar. Pero yo te voy a mandar a mi Hijo en condición de hombre y va a demostrarte que sí se puede y que tu naturaleza y tu maldad pues no la puedes definitivamente ocultar y no hay manera. Y eso es cuando por lo menos los posmileniales hablan de que cuando hablan de esa parte de la Biblia que Satanás ya fue juzgado, ellos lo asocian a que, bueno, está este milenio que 6 veces en este capítulo número 6 tiene menciones de 1000 años, 6 veces. Y ellos dicen que no se puede uno casar con solo las menciones que aparecen en el capítulo 20 de Apocalipsis del milenio. Y que eso está flojo, que eso no tiene mayor certeza. Y que fue vencido Satanás, fue juzgado en esa ocasión. La Biblia se entiende de la siguiente manera. Yo no soy experto en esto, pero es un hecho que lo básico, pues de alguna manera lo manejamos. Por ejemplo, cuando se habla de profecías, hermano, si se habla de profecías, aunque parece que no está relacionado con el tema, pero yo estoy queriéndole probar la falsedad de Satanás. Cómo Dios le prueba su falsedad a través de un juicio. Pero cuando, por ejemplo, hablamos de las profecías, dice que allá habla Juan, las cartas de Juan, Pablo y todos los apóstoles que escribieron con Pedro, hablan de los falsos profetas que vendrían. Y esos falsos profetas siempre fueron
pequeños grupos al inicio, pero que conforme avanzó el tiempo, eso se fue haciendo más monstruoso, lo de la falsedad. O las profecías también. Las profecías son como picos de montaña que se cumple una acá, pero más adelante está otro pico de montaña que es todavía más alto. Por ejemplo, para que me entienda, cuando dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra con respecto a la destrucción del templo. Cuando dijo eso, es una profecía que se cumplió 70 años después de que Cristo fue levantado al cielo. 70 años vino Roma y destruyó, se cumplió esa profecía. Pero ese es un pico de montaña, que luego está el otro pico de montaña que habla del mismo templo, pero que ese templo ya es prácticamente el que va a ser destruido en la gran tribulación. Es decir, la Biblia se va entendiendo de esa manera. Cuando dice que Satanás allá fue vencido o fue juzgado, sí, fue juzgado de una manera, pero no de una manera total. Y el juzgamiento de Satanás, pues aquí lo leemos. ¿Dónde está el juzgamiento? Aquí es apresado al final del milenio y es echado al lago de fuego. Allí es, diríamos, el último pico de montaña. Cuando hablaba de las cartas de Juan hablan de los falsos anticristos. Han venido pequeños anticristos. Por ejemplo, Hitler fue un pequeño anticristo y sucesivamente, pero al final está hablando ya en la gran tribulación del verdadero anticristo, que es en este caso el hombre de iniquidad. Así es, no nos podemos casar con un versículo, porque entonces nos vamos a perder. Ahora, con respecto a la iglesia, espero que me haya llevado el hilo. Con respecto a la iglesia, el Señor también, la razón por la cual ahora usa al diablo, luego de haberles, como dicen, de haberles servido la mesa por 1000 años, que no les faltaba nada, no hay asesinatos, no hay robos de banco, no hay pestes del coronavirus, no hay nada. Todo es un paraíso. Es como que se haya dado o se va a dar lo que es la recuperación del paraíso original, del paraíso primero, donde lo que había era una relación de Adán de Dios con Adán. Y dice la Biblia que bajaba el Señor constantemente y hablaba con Adán. Ahora ya el segundo Adán ha recuperado el mundo y está gobernando, y lo que hay en este paraíso de este mundo es vida. Imagínense que la gente es tan longeva que incluso se considera niño aquel que llega a 100 años. Es un bebé todavía, aunque es una persona normal. Pero imagínense la cortedad de vida que nosotros tenemos ahorita, hermano. Sí que no aguantamos, pero de acuerdo a cómo pueden ser nuestros, las condiciones humanas nuestras, y ahora, por ejemplo, tenemos un poquito más de largura de día por la medicina, por la ciencia. No porque en el tiempo, por ejemplo, del ministerio del Señor, la gente era totalmente propicia para morirse temprano, pequeños. No había, era muy raro. Pero imagínense, pasan 50 años. ¿Y cuánto hace uno en 50 años? Imagínense todo lo que ha hecho usted en 50 años. Tiene 2 hijos, 4 hijos, tiene casa, tiene qué negocio, tiene una profesión. ¿Cuánto puede hacer alguien en 50 años, en menos de 50 años? Pero que han pasado 100 años y todavía la persona van a ser gente jóvenes a comparación de los que van a vivir 500, 600 años. ¿Qué le parece?
Eso es extraordinario. Eso, aunque parecería, hermanos, así, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Y en este caso, fíjese, tanta abundancia, las aguas. Yo en un río en Costa Rica, porque ahí protegen bastante lo que es el ambiente, las montañas. Hay unos ríos, hermano, que no necesita instrumento, una atarraya para agarrar peces, pero es increíble los camarones encima de las piedras, solo es de agarrarlos. En ese tiempo van a haber langostas, camarones, de todo. La gente va a ir al río. Yo quiero comer camarones ahora. Hoy quiero un caviar ahora. Hoy voy a cambiar. Todo eso lo va a tener la gente y va a vivir como dicen, a pierna suelta. Va a vivir con todas las comodidades. ¿No le parece interesante, hermano? Sí, con todas las comodidades. La gente, acuérdese que usted y yo vamos a estar en otra dimensión. No se esté haciendo los colochos, porque eso no es para nosotros. Nosotros vamos a estar alrededor, vamos a ser los escuderos del Cristo de la gloria, del retoño de David, que se cumple su reino en el milenio. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y oiga, hermanos, todo eso usted va a ir, la gente va a ir a agarrar, quiero camarones de cuáles, va a ir al mar, va a ir a agarrar de lo que quiera. Es una abundancia que le va a salir, tanta la abundancia que ahí podemos ver una figura allá en el desierto. Aún en el desierto, hasta por las narices se le salían las patas de las codornizas a los judíos comiendo carne. Va a haber tanta abundancia, pero es acá donde Dios quiere, hermanos, hacer, como decíamos, hacer una prueba última con los seres humanos, porque Dios siempre no quiere violentar los procesos, el debido proceso que nosotros conocemos en los aspectos judiciales. En el debido proceso, el hombre no merece, el ser humano no merece que Dios trate tanto con ellos. No lo merece, así como no merece el diablo. Tampoco lo merecen los seres humanos, porque todos nos hemos constituido enemigos de Dios. Si ahora estamos de amigos de Dios, porque fue Él el que, hermanos, nos buscó y nos quitó la venda de los ojos. Y dice la Biblia que nos amó con amor eterno. Con cuerdas de amor nos atrajo a Él. Fue Él. No me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Nosotros no merecemos todo este chinchinear de Dios, porque ese es un chinchinear de Dios para el hombre perverso. Es como, ay, déjenlo. Como aquel padre que dice, yo ya le puse las reglas, ay, déjenlo, en su momento me lo cuajo. Pero es eso lo que está haciendo el Señor acá, como decíamos. Al cumplir estos 1000 años, el diablo, como haber salido de bravo ¿verdad? Acuérdese que ha sido indomable, man. Si ni en el cielo, allá dice en el capítulo 12, verso 9 del mismo Apocalipsis, que fue tirado a la tierra. También son picos, son eventos que no son el total, y que el total se llevará a cabo, por ejemplo, en este caso del capítulo número 20. Fue lanzado a la tierra y fue, dice, con la furia a todos los que seguían el nombre del Señor. Pero vamos a ver, fíjese, que en este caso, qué Dios tan maravilloso. Qué Dios. Yo me he puesto a pensar, hermano, en algunas veces me he quedado mucho tiempo pensando, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios nos ama tanto? Y en este caso a nosotros,
¿Por qué Dios? Y el amor que Dios ha brindado, nos ha mostrado a nosotros, es un amor que no tiene forma de describirlo. El amor lo ha mostrado Él en San Juan 3:16. ¿Cómo es que Dios nos ha amado? Y al ser humano, vamos a generalizar, a este ser humano, ahora, luego de que no entendió el tiempo de la gracia, lo mete a la tribulación para que pueda reaccionar, y luego los que quedan se multiplican y les concede lo que es todas las glorias en este mundo, en esta tierra que ahorita está, como dice Pablo, está en agonía. La creación misma gime por la liberación, aunque son cosas inanimadas, pero la tierra, hermanos, aunque, pues sí, esto no se trata de la madre naturaleza, aquí no se trata de madre naturaleza, aquí la naturaleza, el tata de la naturaleza se llama Dios, pero esa naturaleza creada por Dios se resiente. Por eso son esos terremotos, por eso es todas esas avalanchas de huracanes, de ríos, de bordados, hermanos, de la escasez de la fauna, de la flora y todas estas cosas. Es una agonía del planeta pidiendo redención. Y el Señor lo redime en este milenio. Y generalizando, los bendice, y es como para decir, como para lo siguiente: para que no haya, ya les da, ya dije, en el periodo de la gracia, este es un periodo, es decir, es un tiempo de gracia. Estos 2000 años es bastante. Y luego viene un periodo de gracia todavía más corto, que son los 7 años. Aunque son convulsionados, pero es un periodo de gracia. Ahí hay muchos santos que son restaurados y ahí aparece en el capítulo 7 de Apocalipsis, que dice Juan: ¿y quiénes son estos que han salido? Que son millones, son los mártires que han salido de la gran tribulación, los que no se dejaron sellar por la bestia. Ahí vemos que hubo un espacio, pero viene el otro espacio del milenio. Ahora le da 1000 años y los tiene a pierna suelta y los tiene a diente limpio y los tiene bendecidos. ¿Cuántos se alaban el nombre del Señor? Ahora agarra al mero diablo, que para Dios eso es un diablo, que lo que significa es adversario, y Satanás acusador. Ahora lo agarra para terminar el debido proceso, digámoslo así, para terminar la oportunidad del ser humano, para que el ser humano no tenga cara. Yo así lo veo, no tenga cara, porque todos, tanto el diablo, por ejemplo, al final de este versículo que leíamos, fíjese que es interesante, dice que cuando echan a Satanás al lago de fuego, en el versículo número 10, ¿a quién se encontró ahí? Al compadre, a los dos compadres. ¿A quién se encontró ahí? Ahí dice a la bestia y al falso profeta. ¿Cuánto tiempo tienen estos dos compadres del diablo de estar en el infierno? ¿Cuánto tiempo tiene? Vamos a ver si usted tiene imaginación. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿No saben cuánto tiempo tienen? ¿Cuánto tiempo tienen estos de estar ya metidos? Estos que aparecen en el capítulo, ya lo leíamos en el capítulo número 10. Y el diablo que los engañamos fue, capítulo 20, verso 10, lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba, ¿qué dice? La bestia y el falso profeta. ¿Cuánto tiempo tenían estos de estar ahí? ¿Cuánto? 1000 años. 1000 años de estar zancochando ahí. 1000 años. 1000 años. Y esto está bien para los testigos, esos que dicen que son de Jehová, pero son contra Jehová.
Porque los testigos dicen que esto es todo, media vez no hay espíritu, no hay ese campo espiritual. Pero aquí, para que ellos se coman este versículo, hay que traerlos, hay que invitarlos que lean, que incluso aun cuando estos eran agentes del mal y fueron echados, luego de que termina la gran tribulación, aquí están vivitos y coleando. ¿Quién? El falso profeta y la bestia. Damos una vez. ¿Quién era el falso profeta? Un religiosazo que hacía, hermanos, que estaba de compadre con el anticristo y le hacía los mandados al anticristo, y entre los dos era un dúo diabólico. Pero le llegó el momento, porque a todo chumpe, dicen, se le llega a su Navidad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos a ver, tienen 1000 años. Entonces, ¿qué pueden decir los testigos de esto? Que dicen que cuando se muere el chucho y se acaba la rabia. Que ya no hay existencia, que ya no hay más de eso. Aprendamos. Es igual cuando el Señor hace la prueba con el diablo, y siempre va a usar los instrumentos oportunos y precisos para llevar el debido proceso. Como para cuando los hombres, porque ya vamos a ver allá en el juicio final, vamos a ver cuando todos los impíos de estos 1000 años son echados aquí mismo. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con este periodo de 1000 años? Vamos a ver, lo que quiere es mostrarle su amor a la gente. En este periodo, mucha gente, hermanos, las naciones, está diciendo la Biblia, van a pedir el favor a Jerusalén. Van comitivas, los reinos mandan sus embajadores, y luego vienen con las respuestas, no como ahora que los países van a la ONU, esa organización diabólica, hermanos, y todo está corrompido, todo es una total corrupción en todos los campos. Pero en esa ONU celestial, en ese parlamento que se va a instalar en Jerusalén, ahí se va, hermanos, ahí se van a generar las leyes de gloria, las leyes de equidad, las leyes de justicia, las leyes, hermanos, de respeto. Pero entonces el Señor, antes de meter al gusano humano, de meterlo aquí donde está el verso 10 del 20 de Apocalipsis, antes de meterlo, le da una otra oportunidad. ¿Qué le parece ese Dios que nosotros tenemos? Le da otra oportunidad para que cuando ellos, y por ejemplo, estos que están en este milenio, unos van, pero otros están resentidos. Esa es la otra cosa que hay que hermanos, encontrar en esto. ¿Por qué están resentidos? ¿Por qué están resentidos? Siempre así es el ser humano. El ser humano, aun cuando Dios lo busca, el Señor le plantea la luz, el ser humano siempre quiere las tinieblas. Y en este caso hay un montón de resentidos. Hay personas que dicen, no, porque fíjense que la gran mayoría en este milenio son, diríamos, niños, casi niños que no supieron de lo pasado. Y si saben, es una historia para ellos, pero que ellos se acostumbraron a vivir con todas las comodidades y con toda la facilidad y con toda la ley justa de Dios. Pero como ahí está, entonces unos, sin duda, no llegan a Jerusalén porque están disgustados con ese gobierno. Están disgustados con ese gobierno. Y por eso es que Satanás haya terreno fértil. Porque es increíble que han estado a pierna suelta y a diente limpio, y que, hermanos, de inmediato todos los resentidos. ¿Quiénes son estos que reaccionan? Son todos los que no quieren. Por eso es que, por ejemplo, dice Jeremías en su capítulo 17, dice,
habla del corazón del hombre. Dice también el proverbio, hermanos, capítulo 6, habla de que el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Esa es la naturaleza del hombre, pero Dios es incansable para lidiar con el hombre. Y aquí lo vemos. Damos un amén. Ahora, es increíble cómo luego que dice el verso 7, y saldrá, verso 8 del 20, y saldrá y engañará a las naciones que están en los cuatro ángulos. Ya se multiplicó la gente en estos 1000 años, está topada la tierra. Gog, Magog, estos son lugares, regiones, a fin de reunirlos para la batalla. El número, fíjese, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron, como los conquista tan luego el diablo. ¿Cómo? Fíjese que el hombre siempre, hermanos, carecemos todo de esto. Con esto finalizo, ya no hay más tiempo. Carecemos todo de esto, que somos gente influenciable. Es decir, no tenemos una postura propia, sólida. Somos influenciables. Somos personas que cualquiera nos lleva. Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿y cómo es que esta gente, estando a piedra suelta, estando a diente limpio, y ahora que él suelta el Señor al diablo, luego haya terreno? Luego el diablo llega con sus políticas y le dice a las naciones, damos un amén, iglesia. Le dice a las naciones y a todos los resentidos del milenio, le dice, no puede ser, ustedes tienen que ser libres, ustedes tienen que tener su propia libertad. Esto no tiene sentido porque les están robando lo mismo que hizo con Eva. Eva estaba a pierna suelta, damos un gloria a Dios, hermano. Y que llegó Satanás a sonsacar. Y lo que vemos allí es lo influenciable que somos. Por ejemplo, fíjese que esto lo podemos ver, con esto finalizo, lo podemos ver en el campo político. Es increíble cómo los políticos manejan las gentes, hermanos, las masas. Es increíble. Cuando nosotros vemos a un Hitler que luego de salir de una primera guerra, luego, hermanos, sale el hombre como el Mesías, el que iba a resolver los problemas de Alemania y el mundo entero, y empieza a vender su producto, empieza, hermanos, a hacer las promesas. Y eso es increíble, cómo ese hombre cautivó a los alemanes. Somos influenciables. Y decían, este es la salida, este es el que nos va a sacar adelante, este es el que nos va a cambiar lo injusto que son los otros, este es. Después, hermanos, me imagino que ya no tenían forma de decir este es, porque, hermanos, el único fiel se llama Dios. Pero los hombres son malvados porque tienen un corazón perverso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces aquí vemos a un Satanás sonsacando, porque Satanás nunca le pone la pistola a nadie. Satanás solo influencia. Luego juegan ante los dignatarios de las naciones. Digo, miren, usted tiene que ser libre. Así es cierto, miren que ustedes les están quitando estos derechos y todo esto. Así, sí, levantemos. Y había tanta gente que como las arenas del mar. Por eso usted debe tener criterio propio. Porque puso un ejemplo de los políticos. Los políticos se ríen de nosotros. ¿Sabe qué hacía Lenin? ¿Sabe qué hacía? Hacía una prueba. Le decía a sus compinches, le decía, ¿sabe? Le decía, el pueblo, como ese es el sujeto para cautivar. El pueblo. Todos los políticos han sido así. Y dice, por eso usted no se enamore de nadie. Por eso nosotros ya debemos de estar tiempos enamorados de Cristo. Dele fuerte esa palma al Dios de la gloria. Aleluya. El pueblo. Le dice ese tipo,
a su gente. El pueblo es así, le dice. Así es. Ahí búsquelo usted y lo va a encontrar. No a Lenin, sino a el relato. Quitarle las plumas a esta gallina, le dice. Y le quitan las plumas, se las arranca y la pobre gallina. ¡Ay, ay, 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 ay! Quejándose la gallina. ¿Y cómo no se va a quejar? Le arrancaron las plumas. Ajá. Ahora le dice, te pruebo cómo es el pueblo. Tirémosle grano, tirémosle maíz. Y vamos a ver si es cierto. Y le echan, ya viene la gallina y se le acabó el dolor. O sea, una influencia tiene el mismo hombre contra del mismo hombre. ¿Y cómo no va a tener una influencia el diablo contra estas naciones, hermanos? Porque somos influenciables. Y ahí vemos que con los granitos de maíz la gallina se le quitó el dolor de la arrancada de las plumas. Así juegan con nosotros. Que tenga oídos, oiga. Amén, dice apenas uno. Está bien, hermano, Dios lo felicita. Pero aquí lo que vemos es lo influenciable. Luego que están bendecidos, los influencia el diablo. ¿Y cómo puede ser que no puede uno entender, hermanos, el favor de Dios? ¿Cómo puede ser? Es que el hombre a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Es increíble. Y vemos acá que van todos a hacerle guerra a Jerusalén al Señor. Y ahí termina. Con esto finalizamos. Ahí termina y cae fuego de un solo del cielo y los consume a todos. Y agarran al diablo en el verso 10 del 20 y lo mete de una vez y va a ser atormentado por los siglos de los siglos. Bueno, le vamos a dar un aplauso al que lo venció. Pero a la vez también le van a acompañar todos sus seguidores. Por eso usted y yo, usted no puede seguir a ningún pastor. Usted no se puede idolatrar de ningún hombre en la tierra. Usted y yo no podemos poner los ojos en nadie. Ni debemos de ser influenciables por nadie. El único que debe de influenciarnos cada vez más hacia lo bueno es Cristo. Esa influencia es santa. Esa influencia debe de permanecer y debe de ser una necesidad profunda en nuestros corazones. Pero que los hombres no le crean: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurados los que esperan en Jehová. Póngase de pie. En tu nombre pasamos. Amén. Pues